A continuación, el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, el doctor Walter Fernández, les presentará a nuestro expositor de hoy. Buenas tardes. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida al doctor Luco Gilie Quiroz, miembro honorario de esta academia. Le agradecemos profundamente haya aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. El doctor Luco Gilie es profesor emérito del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATI. Es licenciado en Biología por la Universidad de Costa Rica y doctor en Entomología, Manejo de Plagas por la Universidad de California en Riverside. Tiene alrededor de 40 años de experiencia en la investigación y validación de tecnologías de manejo integrado de plagas, así como en la enseñanza de posgrado y la asistencia técnica a países de América Latina y el Caribe. Ha concentrado sus esfuerzos de investigación en métodos preventivos, sustancias disuasivas, repelentes y prácticas agrícolas silviculturales para el manejo agroecológico de la mosca blanca y el gusano barrenador de las meliáceas. En los últimos 15 años, ya jubilado, ha incursionado en la historia de las ciencias naturales y del conservacionismo en Costa Rica. Es autor o coautor de 5 libros, 26 capítulos en libros y 116 artículos en su especialidad, así como de 13 libros y 48 artículos en revistas académicas, que rescatan el legado de naturalistas, científicos y conservacionistas, así como de otros personajes y hechos históricos. Además, ha participado en 67 tesis en su especialidad, principalmente de posgrado, como director o miembro de comité. Es miembro honorario del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, miembro de la Asamblea de Fundadores del Instituto Nacional de Biodiversidad, INBio, miembro asociado del Centro Científico Tropical y miembro fundador del Programa Interinstitucional de Protección Forestal. Es un gusto tener al doctor Gilie con nosotros y le solicitamos, por favor, iniciar su presentación. ¿Me escuchan bien, Walter? Sí, perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y viendo en esta tarde. Y lo primero que debo hacer es agradecer a la Academia Nacional de Ciencias, encarnada en la persona de del doctor Walter Fernández, como presidente, que me hayan elegido recientemente miembro honorario de la Academia, que es algo que me honra inmensamente. Y hoy lo que quiero es hacer un recorrido desde mi perspectiva de biólogo y de entomólogo, por la trayectoria, no por una cuestión de ego, por supuesto que no, sino más bien para ver, y lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, cómo un biólogo, en mi caso, de formación, ha incursionado en el campo agrícola y en el campo forestal y ha hecho aportes prácticos, útiles para los productores, sin dejar de ser biólogo. En otras palabras, de alguna manera mi charla es una invitación a biólogos que hayan pensado que pueden seguir un camino parecido al mío. Yo no digo que sea el único ni el mejor, no, simplemente fue una elección que hice, pero voy a mostrarles lo bonito que es realmente 40 años después ver en retrospectiva y decir, bueno, creo que he recorrido el camino que quise recorrer. Y realmente debo decir, por justicia histórica, que la persona que marcó mi vida desde muy temprano en mi carrera de biólogo fue Sergio Salas. Sergio fue mi profesor en el curso de Historia Natural y con él recorrimos el país desde las costas hasta el páramo, en el Cerro de la Muerte y en una gran cantidad de ecosistemas acuáticos, boscosos, etcétera, para tratar de entender la historia geológica, botánica, zoológica, biogeográfica de nuestro país. Y eso ya de por sí era suficiente, porque Sergio era un extraordinario mentor.
Pero hubo un hecho más. En ese curso de Sergio, él nos pedía que diéramos un seminario. Y yo no tenía idea. Estaba recién entrando a la carrera de biología, no tenía idea de en qué lo iba a hacer. Y un día en la biblioteca Carlos Monge Alfaro, me gustaba mucho ir a la biblioteca, pasar ratos hojeando libros, me encontré una publicación de Clorito Picado, hablando del gusano de la guayaba, así se llamaba. Vean qué historia, qué título más corto, Historia del gusano de la guayaba. Y lo leí y me gustó tanto que yo le dije a Sergio que yo quería presentar mi seminario en este campo. Y ahí me di cuenta, y eso yo lloraba en ese momento, que los herbívoros que atacan frutas y otras partes vegetales tienen enemigos naturales, tienen insectos que los atacan. Esta avispita llamada Diacadma crawfordi. Eso me fascinó. Fui y le dije a Sergio y me dijo que sí, que estaba bien, que le parecía muy bien. Por esos tiempos, el esposo de una de mis hermanas había llevado este libro a mi casa y dije yo, qué bonita conexión, de un pronto a otro, lo que yo había leído, encontraba que se complementaba con el conocimiento de la vida y obra de Clorito Picado, escrito por Manuel Picado Chacón, pariente de él. Curiosamente, don Manuel, yo lo conocí de vista, don Manuel era nada menos que microbiólogo y economista, y un hombre cultísimo, ¿verdad? Entonces digo aquí la impronta de Clorito, porque leyendo este libro, yo me dije, si Clorito Picado era biólogo, porque él era biólogo de formación, y de hecho su tesis en Francia fue sobre las bromeliáceas, sobre las piñuelas que crecen sobre los árboles, y después viró hacia campos aplicados, sobre todo en la salud pública. Yo dije, qué bonito, ¿por qué no puedo yo hacer lo mismo desde mi perspectiva? Y ese seminario con Sergio tuve unas conversaciones, me habló de lo que es el control biológico, y para mí fue todo mucho, mucho más claro. Realmente fue muy revelador. Al año siguiente, Sergio, Luis Fernando Girón y Francisco Fallas fundaron un grupo que se llamaba Grupo Entomológico. Me invitaron a participar. Estaba ahí José Antonio Vargas, Ricardo Hernández. Éramos 4 gatos, literalmente. Éramos como 8 personas. Y entonces nos reuníamos una vez, no recuerdo, una vez al mes, para tener conversaciones. Estos son los apuntes míos de esas charlas. Y la idea era que tuviéramos discusiones sobre entomología, sobre taxonomía, sobre ecología, etc. Y realmente el grupo fue evolucionando y decidimos crear esta Asociación Costarricense de Entomología. Y le digo nonata porque realmente no pasó de mucho. Teníamos en ese momento Francisco Fallas, que aquí está conmigo en una de las giras. Francisco trabajaba en el Museo Nacional, gracias a que Luis Diego Gómez Pignataro lo contrató. Yo me iba a ayudarle a Francisco a veces. Y entonces Luis Diego nos ofreció el espacio del museo para que hiciéramos presentaciones una vez al mes, charlas, y luego publicamos este boletincito que no pasó de su primer número, por eso le digo nonata. Ahí está una de mis primeros trabajos, era bioluminiscencia en insectos, que era algo que me atraía mucho, me gustaba mucho. Pero bueno, seguimos activos nosotros, y realmente todo eso me marcó tanto que un buen día de 1973 decidí cruzar la calle. Cruzar la calle tiene varios significados. Recuerden, en ese tiempo, todo el campus de la Universidad de Costa Rica estaba circunscrito a lo que es el campus Rodrigo Facio, y el primer edificio que se hizo fuera de ese campus fue la Facultad de Agronomía. Entonces, cruzar la calle era salirse del campus, pero mentalmente cruzar la calle significaba otras cosas. Algunos biólogos veían a los agrónomos como técnicos, no como científicos, y de alguna manera eso permeaba en uno. Sin embargo, yo dije, bueno, yo voy a ir donde necesito que me formen para hacer lo que yo quiero hacer. Y entonces, efectivamente, crucé la calle para tomar el curso de entomología general con don Álvaro Huile, y tiempo después, 2 años después, el de entomología económica con Gilbert Fuentes, que espero que esté escuchando esta presentación. Con Gilbert conservo una excelente relación. Y después, inducido por Girón y por Francisco Fallas, que ya habían trabajado con don Álvaro, además de que fui estudiante de don Álvaro, me contrató como asistente. Aquí está el antiguo edificio de agronomía, que ahora está arquitectura ahí,
Y aquí arriba, en este piso, estaba el Museo de Insectos. Ahí era donde preparábamos los materiales que después se llevaban a la clase del otro lado de la calle. Entonces ya yo sentí que ahí el sendero mío se iba demarcando muy, muy claramente. Fueron años muy bonitos esos, muy bonitos porque también había ya una efervescencia en cuanto al movimiento conservacionista. Comenzaba a perfilarse mejor el movimiento conservacionista y es así como ese año, exactamente, miren, en septiembre del 72, vamos a cumplir 50 años el próximo mes de que realmente se fundó Ascona, que ya no existe hoy. Y ahí, entonces, tuvimos mucha interacción. De nuevo, Sergio era uno de los líderes, pero ahí estaba Adelaida Chaverri y gente de la universidad, desde otros departamentos, Alfonso Mata, Carlos Quesada Mateo, ingeniero, pero muy activo, y siempre con el apoyo directo o indirecto del doctor Holdrich y del doctor Tosi. Entonces, realmente yo sentía que la decisión que yo había ido perfilando en mi mente del control de plagas era muy coherente con todo lo del movimiento conservacionista, porque era tratar de reducir el uso de plaguicidas y buscar otras opciones. Este congreso fue extraordinario en el año 74, ahí participamos ya con un poquito más de madurez, todavía sin ser profesionales, ¿verdad? Y viene el año de 75, la Universidad Nacional se crea en el 73, abre sus puertas en el 74 y yo empecé a trabajar ahí en el 75. El postulado fundamental de la Universidad Nacional se basó en este documento, preparado por el padre Benjamín Núñez, que se llamaba Hacia la Universidad Necesaria. ¿Por qué necesaria? Por muchas cosas, pero yo diría que en esencia, porque pretendía llegar a auxiliar, a apoyar más a los sectores más desposeídos, y especialmente de las zonas rurales. Entonces, en el departamento de biología no teníamos edificio siquiera. Trabajamos en una casona, ahí muy cerca de la panadería La Cartaginesa. Las tardes eran muy cautivantes porque estaba uno trabajando y comenzaba a oler a pan cuando estaban recién horneándolo. Era una delicia trabajar en ese lugar, pero daba mucha hambre también. Aquí estoy con Rodolfo Camacho, Freddy Pacheco, Juan Bertoglia, chileno, primer director del departamento de biología. Y aquí estoy yo, con el pelo largo y con bigote. Pero ¿qué significa esto? Que desde que se creó el departamento, hablamos de que había que hacer proyectos en biología que tuvieran un vínculo con la realidad nacional, sobre todo con el campo agrícola, porque hacia ahí iba el planteamiento de la universidad necesaria. Para ese tiempo, justamente Gilbert Fuentes, mi profesor, había dirigido esta tesis de un venezolano, de Rafael Barroso, sobre la polilla de la papa. Muy importante por la gran carga de plaguicidas, de insecticidas que se tiraba, se sigue tirando todavía lamentablemente, en los papales en nuestro país. Y entonces yo planteé esto, que por qué no desarrollábamos un proyecto y empezamos a darle forma. El coordinador fue el doctor Jorge Ramírez, nematólogo que venía llegando de Estados Unidos, y a la par de este proyecto, de manera paralela, teníamos a don Rodrigo Celedón, que apoyaba a la UNA y nos apoyaba con un proyecto que también empezamos con el gusano del torzal, un problema nacional muy, muy importante, que después quedó en manos de Eugenio Sancho, que lamentablemente murió relativamente joven. Pero este fue el primer enfoque nuestro, que el departamento de biología iba a ser biología, claro, pero tratar de hacer biología aplicada a resolver problemas de la realidad nacional. Y esa era mi visión y hasta es la misma hasta hoy. Y tuve la fortuna de que ese mismo año, en el 75, cuando empecé en la UNA, me enteré de que la OEA estaba organizando un curso en México, un curso internacional de control biológico. Y entonces concursé y me dieron una beca. Estuve mes y medio en Tapachula y con dos muy buenos profesores. El doctor Dieter Enkerling, mexicano de origen alemán, que se había graduado en Texas A&M, y el doctor Luis Orlando Tejada, salvadoreño, que había estudiado en la Universidad de California en Riverside. Los dos eran profesores en Monterrey, en el tecnológico. Allá había una maestría en manejo integrado de plagas. Esta institución es lo que es Ecosur hoy, allá en el sur de México. Y ese curso me marcó, ya me marcó definitivamente, porque durante mes y medio de clases presenciales, de discusiones, de giras,
llegué a entender con toda claridad que al final de cuentas el problema de las plagas es un problema ecológico. O sea, una plaga es un insecto. Bueno, para patógenos podemos hablar, en lugar de densidad, podemos hablar de incidencia, de severidad, de otros parámetros, pero que las plagas son, en esencia, son perturbaciones causadas por algo, que hace que estas poblaciones alcancen densidades explosivas y grandes problemas a la agricultura. Y bueno, la causa principal es esta: un factor exógeno, ajeno a los agroecosistemas y que tiene un efecto disruptivo. ¿Y por qué disruptivo? Porque está eliminando a lo que está ahí. Todo esto que lo estudiamos en ese curso, entender que en la naturaleza uno puede creer en Dios o puede no creer en Dios, pero ahí está la obra de la creación. Y la obra de la creación es que hay una gran cantidad de especies de depredadores que naturalmente se alimentan de herbívoros, de parasitoides que naturalmente parasitan a herbívoros, y también de entomopatógenos, virus, nematodos, bacterias, hongos. Eso está ahí como un gran tesoro en la naturaleza. Y cuando se hace un sobreuso, un uso desmedido e irracional de insecticidas o de plaguicidas en general, se causa este efecto disruptivo y aparecen las plagas. Tuvimos mes y medio, y repito, de estar sumergidos en ese contexto con gente muy calificada, y conocí estos dos libros. Allá mismo los compré y los tengo hoy en la mañana, por cierto, los estuve hojeando con mucha nostalgia. Los compré allá en México. Uno del doctor Paul Dweck, la máxima autoridad en control biológico en los Estados Unidos en aquel entonces, el doctor Carl Hofecker, solo que él estaba en Riverside y él estaba en Berkeley. Y justamente Berkeley y Riverside tenían un centro internacional conjunto, porque los dos son diferentes campuses de la Universidad de California. Entonces yo me dije, yo tengo mucho interés en buscar la posibilidad de irme a estudiar a Estados Unidos a una de estas dos universidades. Y en efecto, en el año 79, gracias a una beca de la SPAU, a la Universidad Nacional, pude pasar a la Universidad de California en Riverside. Toda mi vida académica de estudiante la he hecho en la UCR. Primero en la UCR nuestra, la Universidad de Costa Rica, y luego en la Universidad de California en Riverside. Y llegando allá, las cosas se empezaron a clarificar, porque el control biológico sí es muy importante, pero es una de las tácticas a las que se recurre para manejar a las plagas. Por eso normalmente se habla del manejo integrado de plagas. Se habla de combinar varias tácticas o métodos. ¿Para qué? Para lograr evitar que una población alcance niveles desmedidos. Esa es ecología en esencia, es ecología de poblaciones. Para poder trabajar con plagas hay que saber de los factores que favorecen la abundancia, la distribución y la persistencia de los insectos o de los organismos. Y entonces es ecología aplicada. Eso es el manejo integrado de plagas. Y se basa en tres principios muy sencillos que están aquí dichos. Coexistencia. Uno tiene que aprender que hay que coexistir o convivir con las plagas. No las puede erradicar. Número dos, hay que utilizar métodos preventivos. Como dice el adagio, es más barato prevenir que curar. Eso es una frase que encierra una gran sabiduría. Y luego la sostenibilidad, que tiene dos vertientes. Por una parte, se trata de buscar métodos de manejo de plagas que económicamente sean rentables, porque si no, un agricultor no los aplicaría, ni que estuviera loco. Y la otra vertiente o dimensión es la parte ecológica. O sea, que no cause perturbaciones, efectos sobre la salud humana ni sobre el ambiente. Y ese es el gran paradigma que nos ha guiado a los que trabajamos en este campo. Tuve la inmensa fortuna de que realmente el concepto de manejo integrado de plagas nació en 1959. En este artículo, esta revista la conservo con mucho cariño. El artículo que se llama The Integrated Control Concept, escrito por el doctor Vernon Stern, Ray Smith, Robert Van den Bosch y Kenneth Hagen. Y realmente yo tuve una relación bastante cercana con el doctor Stern y tomé un seminario con él. Entonces tuve esa gran fortuna de estar cerca de gente que tenía mucha experiencia
de campo. Había teorizado, pero sobre todo con mucha experiencia de campo. Por cierto, como una curiosidad, Ray Smith fue el profesor tutor de Daniel Jansen en Berkeley, en California. Cosas curiosas. O sea, Daniel viene del mundo de la entomología aplicada, de alguna manera. Y bueno, me fui allá. Mi tesis, este es el título de mi tesis. Lo coloco ¿por qué? Porque aquí dice fenología espacio-temporal. Porque realmente mi tesis es una tesis ecológica. Era tratar de entender la distribución de esta plaga muy importante en el algodón a lo largo del año, la estacionalidad, pero también la distribución espacial entre campos de cultivo, dentro de un campo de cultivo, dentro de la planta, etc. Y disculpen que les ponga esta foto ahí estoy ahí medio chingoleto, pero nada más para que sientan y perciban lo que significaba esto, trabajar ahí, porque esto es en la pura frontera con México, el Valle Imperial, y ahí las temperaturas en el verano normalmente rondan los 40, 43 grados, y alguna vez recuerdo que llegó a 45 grados. Teníamos que quitarnos la camisa, porque si no era como andar empapado, andar mojado permanentemente. Entonces, realmente, repito, mi trabajo de tesis fue en un campo aplicado, pero fue un trabajo ecológico. Muy bien, al regresar a Costa Rica, ya hicimos un cambalache, hay una transacción, y me moví de la Escuela de Ciencias Ambientales, de la Escuela de Ciencias Biológicas a la Escuela de Ciencias Ambientales. Pero no había campo, no había laboratorio en ambientales, y entonces me vine para la Escuela de Ciencias Agrarias. Aquí me dieron campo en el laboratorio de entomología. Aquí estoy con Víctor Cartín. Decía un colega que por culpa mía fue que crearon una nueva categoría de profesor en la UNA. Antes era profesor afiliado, profesor asociado, y yo era profesor arrimado, porque no tenía por qué estar en agrarias. Pero sin embargo, colaboré con algunos cursos en agrarias también, de manera voluntaria. Y de ahí en el laboratorio volvimos a trabajar con la polilla de la papa junto con Víctor en el control biológico. Pero en la Escuela de Ciencias Ambientales también había necesidades más específicas. Eran más enfocadas al campo forestal, porque ese era el énfasis de la escuela en ese momento. Y en determinado momento, en una reunión que promovió CONARE en el Tecnológico, conocí a Marcela Arguedas, ingeniera forestal de formación. Estuvimos hablando de la posibilidad de colaborar entre nosotros. Yo estaba recién llegado, en un par de años de estar en el país, cuando mucho. Y entonces empezamos a darle forma a este grupo. Carlos Araya, una figura muy reconocida en el campo agrícola, el doctor Carlos Araya, como fitopatólogo, y luego con Luis Quirós y Félix Escorza en la dirección forestal. Nosotros lo que hacíamos era, le mandábamos cartas a los productores y les decíamos, si tienen problemas de plagas, contáctenos a los teléfonos tales y tales, no cobramos absolutamente nada, nada más que nos den la gasolina y nos den la alimentación y el hospedaje cuando eran giras un poquito más largas. Y así comenzamos a reunir de una forma muy eficiente una gran cantidad de información en insectos y en patógenos. Aquí algunas de las imágenes para ilustrar esto, pero lo bueno fue que fuimos ganando una reputación como programa interinstitucional, que en un momento el CATIE nos contrató. Ya habíamos publicado el primer catálogo de plagas y enfermedades forestales en Costa Rica, y el CATIE nos contactó para que hiciéramos un viaje a cada país centroamericano para recolectar todo lo que se pudiera, y ellos querían que escribiéramos 2 libros. Uno que se llamó Manual de Consulta, con elementos de carácter más conceptual o teórico, y otro que es una guía de campo para facilitar la identificación, con muchas fotografías a colores, unos libros muy lindos que después fueron traducidos al inglés para poder distribuirlos en países de habla inglesa en el Caribe, sobre todo. Entonces fueron años muy lindos, unos 8 años por ahí que estuve en esto. Mientras tanto, trabajé un poquito con animales vertebrados. Javier Monge, ahora profesor en la Universidad de Costa Rica, excelente discípulo, excelente estudiante y más que eso, excelente persona. Y publicamos este libro, el primer libro que publicamos con Luisa Castillo, Lorraine Thropp, que había venido a Costa Rica por hacer su tesis de doctorado, y también Ineke Wesseling, que recién fue nombrada como miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Y realmente ese libro yo no le di tanta importancia. Y cuando yo trabajaba en el CATIE ya, un día me encontré con Ulrich Rodger,
que trabajaba con la GTZ, consorcio alemán, y me dijo, loco, yo quería decirte una cosa, que nosotros estuvimos debatiéndonos acerca de dónde íbamos a llevar el próximo proyecto de la GTZ en el campo fitosanitario, y la lectura del libro de ustedes me convenció de que es Costa Rica donde tenemos que trabajar. Y de hecho, Ulrich trabajó muy de cerca con el MAG por un buen número de años, y después, muchos años después, tuvo un proyecto grande en el CATIE sobre bioplaguicidas, un proyecto de cobertura centroamericana muy importante. Yo no digo que se deba al libro nuestro, pero bueno, Ulrich me dijo eso y yo me sentí muy satisfecho de sentirme útil en ese sentido, bueno, que nos sintiéramos útiles con Luis Alorián e Eineke. Bueno, pasó el tiempo hasta que me ofrecieron la posibilidad de irme al CATIE, y el CATIE significa un cambio muy radical para uno, por una razón muy sencilla, que a veces la gente que está afuera no lo entiende, y es que el CATIE no es un ente de investigación, es sobre todo un ente de asistencia técnica a los países. Es decir, está en función de las necesidades de los países. Si de un país piden ayuda en determinado campo, hay que tener la capacidad de responder lo más pronto que se pueda. Y el posgrado. El posgrado muy importante también con cobertura latinoamericana. Entonces, no es un centro de investigación en el sentido de que los presupuestos tengan un componente muy fuerte en investigación. Nosotros, y la experiencia mía fue esa, casi toda la investigación que pude hacer en el CATIE, que fue bastante, la hicimos a través de tesis, porque los estudiantes sí tenían una dotación para su tesis. Ahí sí, con parte de la beca de ellos, tenían más que un estipendio, una cantidad, eran creo que como $2,000, que con eso se podía financiar viajes de campo y varias cosas más, de manera que el CATIE tiene sobre todo la dimensión de ser un ente de asistencia técnica, o sea, de cuestiones prácticas aplicadas para resolver problemas de la producción agrícola y forestal. Por eso es muy bonito este leitmotiv que tuvo el CATIE por un tiempo, que era producir conservando, conservar produciendo. La necesidad de compatibilizar, de congeniar esos dos grandes aspectos. Y bueno, justamente por eso, yo llegué al CATIE a principios del 91, y ya el año anterior, la mosca blanca había comenzado a hacer estragos en el sur de los Estados Unidos y comenzó a extenderse hacia todo el resto de nuestro continente. Y mientras tanto, con problemas muy serios, toda la región del Mediterráneo comenzó a subir un poco hacia el norte de Europa, países africanos, países asiáticos. Realmente fue una pandemia, literalmente. Solo que pandemia generalmente se usa para microorganismos, pero lo que mosca blanca comenzó a hacer fue algo como eso. ¿Qué es la mosca blanca? No es una mosca siquiera, es un homóptero, familia de las chicharritas. No mide más que 1 milímetro, es pequeñito, tiene un aparato bucal perforador, chupador, es como una jeringuita de inyección, chupa la savia de las plantas y por eso se ve que aquí se ponen todas necróticas, aquí se ven las mosquitas volando por todo lado, y alcanza grandes poblaciones en muchos cultivos, en muchas hortalizas, que son para el consumo de todos los países, pero además de cultivos de exportación muy importantes como melón, como sandía, etc. Pero miren cómo queda esto en Grecia, un tomatal atacado por mosca blanca. Los tomates se quedan literalmente a medio fruto, no a medio palo. No maduran correctamente, etc. Y la cosecha se malogra. Esto estaba pasando en toda América Latina. Porque realmente hay una relación de vector, o sea, la mosca blanca actúa como vector de los virus. Pero ven, son 400 especies de virus las que se han documentado. Esta cifra es reciente, del año pasado, me la dio el doctor Claude Fouquet, que tiene un centro de documentación de taxonomía de virus. Y luego, en Bemisia, yo me acuerdo en el curso con Gilbert Fuentes, en mi primer curso se hablaba de Bemisia tabaci como una especie. Hoy sabemos que hay 47 clados, o sea, son 47 especies genéticamente aparentemente diferenciadas. No se han hecho cruces para cruzarlas para ver si son realmente especies biológicas, pero ya se ha visto que algunas realmente sí son especies diferentes. Entonces es una gran complejidad. Y en Costa Rica tenemos 5 especies de virus y 3 de Bemisia tabaci hasta ahora. Por estas situaciones. Todo el problema de las plagas es sumamente cambiante, sumamente dinámico. El panorama de hace 10 años y el de hace 25 años, hace 50 años son
completamente diferentes. Muy bien. Ahí debo reconocer que tuve un gran apoyo de la Universidad de Costa Rica. Yo no sabía, ni sé mucho todavía, de virus, pero lo que he aprendido lo aprendí gracias a mi relación con Pilar Ramírez. A Pilar yo la había conocido en la escuela de biología en los primeros años, ella era un poquito mayor que yo, y cuando apareció todo este problema la contacté y desde eso tuvimos una relación extraordinaria. Bueno, ya después ella se jubiló, yo me jubilé tiempo después, pero aún hoy con Natalia Barbosa, recién publicamos un trabajo grande de la situación, y con Eduardo Hernández sobre la situación de mosca blanca y de virus juntas, ¿verdad? Un trabajo grande que publicamos en la revista de Biología Tropical. El trabajo de ellos ha sido importantísimo, tanto para virus como para detectar las razas o biotipos de moscas blancas. Bien, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con mosca blanca? Una de las cosas que tratamos de definir desde el principio era, de nuevo, recuerden, el manejo integrado de plagas se basa en la coexistencia, aceptar que las plagas van a estar ahí siempre, prevención y sostenibilidad. Entonces, desde el punto de vista preventivo, pensamos, bueno, hay que ver cuál es el talón de Aquiles de la plaga o del binomio. Y encontramos, por varias información en la literatura, trabajos del doctor Ramón Lastra en el CATIE, virólogo, perdón, que realmente en variedades determinadas de tomate, o sea que cosechan en ya los 4 meses, el periodo crítico eran los primeros 60 días. Y entonces decimos, bueno, ¿para qué el agricultor todo lo que haga a partir del día 60 es como tirar la plata a la basura? Porque no va a mejorar los rendimientos. Lo que haga no se va a reflejar en los rendimientos. Entonces concentremos el trabajo aquí. Tratemos de diseñar algo para los primeros 30 días y después vemos a ver qué hacemos aquí. Yo cuando hablo con agricultores, como en este país todo el mundo es futbolero, o casi todo el mundo, es muy fácil de entender. Yo siempre les digo, miren, este es un partido de fútbol, tiene 2 tiempos. El primero es del día 0 al día 30 y el segundo tiempo comienza en el día 31 hasta el 60. ¿Qué hacemos en el primer tiempo? ¿Qué hacemos en el segundo tiempo? Entonces, para el primer tiempo, tratar de producir plantulitas en condiciones herméticas. Es cierto, las pueden comprar en invernaderos que ya los venden, pero queríamos desarrollar tecnologías que fueran mucho más baratas para ellas, que estuvieran bajo el control de ellos. No me detengo aquí mucho en detalles, pero esto nos funcionó bastante bien para esos primeros 30 días, 22 días, 23 días tal vez. Y luego comenzamos a investigar sustancias repelentes o disuasivas. Son términos que se parecen mucho, pero son muy diferentes. Un repelente es una sustancia que actúa en la fase a vapor. O sea que si un insecto viene volando, lo huele, se va, como el famoso off que nos ponemos para evitar los zancudos. En cambio, una sustancia disuasiva es una sustancia que no espanta al insecto a lo lejos, lo bloquea, como quien dice, lo paraliza ya una vez que ha hecho contacto con la planta. Entonces, las consecuencias prácticas pueden ser muy diferentes, no me detengo mucho en eso. Y queríamos trabajar entonces, primero explorando, hablamos mucho de la biodiversidad tropical, de la riqueza que puede haber de compuestos, de principios activos en nuestra flora. Y entonces por ahí fue que tratamos de dirigir nuestras investigaciones. Y de nuevo recurrí a la Universidad de Costa Rica, al doctor Gerardo Mora. Gerardo había sido profesor mío de química, instructor en los primeros años en Q103. Lo busqué, Gerardo siempre muy afable, muy gente, y comenzamos a trabajar y trabajamos por un buen número de años. Tuvimos tesis en conjunto, trabajamos de lo más bien. Algunos de los procedimientos en tomates en lo que he trabajado yo más, aplicábamos una planta con el extracto vegetal a diferentes concentraciones, ya les voy a mostrar algunos datos. La otra planta se aplicaba con agua destilada, se ponían juntas de la colonia. Mi asistente Arturo Ramírez me ha colaborado por muchísimos años, recolectaba las moscas, se liberaban 50 moscas, se cierran y a las 24 horas se cuenta cuántas se posaron en la planta tratada con el extracto y cuántas con el agua. Y si rehuyen la que está tratada con el extracto es porque el extracto tiene algo que no les gusta. Aquí están los experimentos, con un diseño experimental como debe ser, con replicaciones, etcétera.
nada más para que ustedes se formen una idea. Y realmente fue impresionante encontrar resultados clarísimos en algunas de las plantas que examinamos. El hombre grande, había un proyecto del CATIE coordinado por Rafael Ocampo, allá en Talamanca, y entonces estaban tratando de promover el hombre grande. El hombre grande tiene un efecto clarísimo, pero clarísimo como disuasivo de la mosca blanca, extracto de la madera. Nada más para mostrarles esos datos, pero realmente encontramos disuasivos en estas 9 especies. Y aquí ya tuve la colaboración posterior de la Universidad Nacional, de Marco Calvo y la gente de química. Tuvimos varias tesis de estudiantes de la UNA que las hicieron allá en el CATIE. De una de ellas, de Gina Bagnarello, pudimos documentar que el girasol silvestre y la tora tienen ese tipo de activos. Todo eso está publicado ya en revistas técnicas. Por si alguien tiene interés, me puede contactar y con mucho gusto le mando las separatas. Por cuenta nuestra, pensamos en esta otra opción. ¿Qué pasa en el segundo tiempo? En el segundo tiempo, si hemos logrado sacar plántulas en los piloncitos, en los cepellones y con algún disuasivo, ya la planta llega al campo. Y lo que habíamos nosotros leído de áfidos, sobre todo de otro tipo de insectos, era que al parecer ellos cuando iban sobrevolando en un campo, seleccionaban aterrizar cuando encontraban un contraste entre los surcos y los entresurcos. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no sembrar algo en los entresurcos? Y así fue como comenzamos con estos experimentos, aunque no parezca, aunque usted no lo crea, estos son campos de tomate, pero realmente aquí lo que tenemos es maní forrajero, abrumadoramente. Lo que tenemos aquí es cinquillo, que es una maleza muy, muy común, y lo que tenemos aquí es culantro. Me explico muy brevemente. Entonces la idea nuestra fue enmascarar, o sea, esconder el cultivo de tomate. Si uno tuviera ojos de águila podría darse cuenta de que aquí hay una mata de tomate, aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces uno no las ve. La pregunta es, ¿las verá la mosca blanca? De los trabajos que se han hecho en la visión de mosca blanca, el doctor David Byrne en Arizona, es que realmente ellas no tienen buena vista. No tienen buena vista. Entonces ellas cuando ven un parche verde, aterrizan y comienzan a probar. Y si algo les gusta, se quedan. Y si no les gusta, se va. Entonces, el concepto que está aquí es que por unidad de área, si uno toma un metro cuadrado de cualquiera de estas parcelas, va a encontrar que el 90%, 95% o es cinquillo, o es maní forrajero, o es culantro. Y es lo que no le gusta a la mosca prueba, no le gusta y se va. Y si no me creen esto, bueno, después yo tuve un proyecto que logré que me lo financiara el USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Lo hice con el doctor Phil Stanley, lamentablemente murió relativamente joven, pero todo esto también está publicado en revistas internacionales con arbitraje como debe ser, y está muy claro que esto funciona. Que los agricultores lo apliquen o no, ya voy a referirme a eso después. Y aquí están los datos muy claros. Cuando tenemos el suelo desnudo, muy desde el principio las poblaciones de la mosquita son relativamente altas, y en cambio en las coberturas vivas es muy bajo. Este cambio habría que explicarlo, pero nos tomaría mucho tiempo. Y si vemos la incidencia de la enfermedad, rapidísimo llega al 100% en el testigo, igual la severidad de las barras rojas, mientras que nosotros los valores son mucho más bajos. Y si vemos esto, todo esto lo analizamos con ayuda de los economistas que trabajaron en el proyecto, que me ayudaban, y los resultados son abrumadoramente claros. Ojo, logramos producir tomate, la variedad que se usaba en Costa Rica en esa época, que era la variedad Hayslip, con más o menos 35 toneladas por hectárea, y sin aplicar una gota de insecticida. Sin aplicar una gota de insecticida. Ahora, todo eso, repito, todo eso está publicado. Nos han invitado a varios, aquí publicamos un artículo con Gerardo Mora sobre todos estos trabajos que hicimos con disuasivos, y ya estos más recientes. Este salió de hecho el mes pasado, editado en Holanda, donde recogemos un planteamiento nuestro sobre manejo etológico, o sea, basado en el comportamiento de la mosca blanca. Pero de nuevo, la labor nuestra en el CATIE no es investigar por investigar, es investigar para solucionar problemas. Y entonces tenemos mucho trabajo, siempre tuvimos mucho trabajo con productores.
Aquí en Costa Rica especialmente seleccionamos las zonas productoras de tomate, lógicamente, Grecia, Sarchí, Turrialba, en la parte hacia Guayabo, y cuando terminaron estos proyectos, no solamente escribimos documentos en un lenguaje sencillo, sino que pagamos a un redactor en Escuela para Todos para que lo pusiera en un lenguaje todavía más sencillo. Entonces, esa es la idea, que la investigación que viene de tesis formales, donde hay todos los requisitos de una tesis de maestría, después se pueda convertir en publicaciones en un lenguaje sencillo, aptas para los productores. Y no es que los productores sean tontos. Cuando digo es porque, lógicamente, los niveles de escolaridad son mucho más bajos. Muchos, sobre todo yo, bueno, tuve la oportunidad de viajar mucho por toda América Central. Teníamos proyectos en casi todos los países. Y Costa Rica es un país privilegiado. La mayor parte de los agricultores leen y escriben. En otros países esa no es la realidad. Y en cuanto a la inteligencia de los agricultores, al final lo digo en la última filmina, realmente si de alguien he aprendido yo en toda mi carrera, ha sido de ellos. Muchísimo. Como parte de mi trabajo, como las necesidades no eran de Costa Rica, eran realmente latinoamericanas y después las extendimos. Logré hacer contactos en España y en Portugal. Creamos esta red iberoamericana y hacíamos un taller al año. Era un taller itinerante, lo hacíamos en países diferentes. Y lo más interesante es que lo hacíamos sin plata. Nadie nos financiaba eso. Lo que hacíamos era designarle a un país que lo organizara, buscara cómo hacerlo, y siempre tuvimos más o menos 110, 120 personas. Cada uno tenía que agenciarse. Yo mismo, yo era el coordinador de la red, y tenía que andar buscando. El CATIE no me daba la plata. A veces el CATIE me daba la mitad para los pasajes y me conseguía con la FAO, con algún otro, o IRSA, con algún otro organismo que me dieran la otra parte. Entonces aprendimos a trabajar con las uñas y aún así logramos por 12 años mantenernos activos a partir de este plan que concebimos en el año 92, cuando comenzamos. Yo editaba 4 veces al año, Mosca Blanca al Día, un boletín informativo, y luego este librito que lo escribimos, yo lo coordiné para unificar las metodologías de trabajo y tener un lenguaje común entre los países. Realmente la red tuvo un éxito bastante grande hasta que, bueno, hay diferentes explicaciones de por qué ya feneció. También tuvimos una cobertura mundial, como les digo, el problema, como les digo, era casi una pandemia. A mí me tocó coordinar América Central y el Caribe, Francisco Morales, el resto de América del Sur. Aquí tenemos en Estados Unidos a Judy Brown y Douglas Maxwell. Y bueno, la gente de los demás países. Tuvimos oportunidad de reunirnos en un par de ocasiones en Inglaterra y en Croacia para ir viendo los avances que había entre los países. Pero a esto voy. Yo digo que hay un mar de información. Hay un mar de información, no solo con mosca blanca, sino que también con otras plagas. Pero lamentablemente en la cultura nuestra persiste lo que podemos llamar la cultura de la mochila. Al agricultor le cuesta mucho entender. Le cuesta mucho entender que algo que le vaya a solucionar un problema no venga metido dentro de una bomba de asperjar. Y como los insecticidas y los demás plaguicidas se pueden conseguir fácilmente en cualquier tienda, ven, en una farmacia veterinaria, esto es en el sur de México, así lo hacen ellos. Y miren, y vean, ellos creen que, esto es en Cuba, por cierto, este señor le dije yo, ¿por qué no usa los zapatos? Me dice, porque se me ensucian. Pero para él no hay ningún problema en aplicar insecticidas u otros plaguicidas aún tóxicos, y eso lamentablemente ha cambiado, se ha avanzado, pero sigue persistiendo como una cruda realidad. Bien, para pasar a la otra plaga con la que he trabajado, trabajé por muchos años, es el barrenador de las meliáceas, de los cedros y las caobas. Un problema que se extiende desde el sur de Florida hasta el norte de Argentina y en todo el Caribe. La primera vez que yo oí hablar de esta plaga fue con don Luis Fournier, en un curso que llevé de botánica forestal, y nos habló de Ipsipila. Fíjense que esta foto que tienen ustedes aquí a la izquierda fue tomada hace 100 años. Está en el libro de Gómez Miralles, con el que se conmemoró el centenario de nuestra independencia. Dice aquí la finca de don Gerardo Pinto, en Las Pavas. Este es un cedro. Miren este hombre a caballo. Es decir, un cedro, yo he hablado mucho con los botánicos, con Luis Poveda, con Quirico Jiménez y con los demás, y en teoría
y bueno, con los botánicos Carlos Navarro y otros del CATIE, un cedro y una caoba debieran tener fustes como estos y alturas como esas. Miren ustedes, aquí estamos hablando de este hombre a caballo, estamos hablando de 2,5 metros, tal vez. Multipliquen aquí por las alturas. Y si uno cortara esto, la madera que le saca, aquí estoy yo, esta es una foto aquí en el norte de Heredia, un bosque. Vean la magnitud, no es tan robusto como este de acá, pero estos son en la montaña cedros que crecen, que debieran crecer con normalidad, pero no ocurre así. ¿Por qué? Por una plaga, un pirálido que se llama Ipsipila grandela. Y lo que hace, la hembra coloca los huevos aquí, la larva crece, bueno, desde los primeros ínsteres, estadios, perfora, ¿verdad? Hace un túnel en el centro del tallo, aquí queda el excremento mezclado con seda, y ahí el árbol se bifurca. Ya les voy a mostrar otras imágenes. Entonces, cuando uno, véanlo muy claramente, ahora que se ha urbanizado tanto el país, cuando uno va a los cafetales viejos, todavía encuentra cedros. Y son lindísimos, muy ramificados. Desde el punto de vista de industria no sirven para nada. Pero están completamente ramificados por puras ataques continuos de Ipsipila grandela. Y esto es lo que pasa. Miren que ya, vean la altura, este era uno de mis asistentes, Guido, a la altura prácticamente de la bota de Guido, ya ahí hay una bifurcación. O sea, el árbol normalmente crece así, pero si uno lo corta, incluso si uno cortara un árbol con una cuchilla, se pierde la dominancia apical, entonces tiende a bifurcar. Y eso, el mismo efecto es el que hace esta plaga. Entonces vean que ya con un ataque muy precoz, muy temprano, el árbol se bifurca y ya pierde su valor comercial. Y aunque es una plaga que no coloca tantos huevos, la plaga con la que yo trabajé en mi tesis de doctorado, Eliotibiescens, coloca entre 1,000 y 1,200 huevos una hembra. Aquí estamos hablando de 200, 300 huevos, pero los coloca de 2 en 2 o de 3 en 3. Es decir, una hembra en 2, 3 noches seguidas puede llegar a infectar prácticamente 100 árboles. Y si ya sumamos otra hembra y otra hembra y otra hembra, el daño es inmenso. Entonces, una de las cosas, en el CATIE hubo un proyecto en los años 70, un proyecto largo que duró cerca de 10 años, en el que se documentó, cuando se estudió la altura de vuelo, lo hicieron colocando trampas a diferentes alturas, que normalmente el adulto no vuela a más de 6 metros. Entonces, más o menos, dependiendo de la calidad de sitio se refiere a la fertilidad, a la pedregosidad, etcétera, del suelo. Con una buena calidad de sitio, más o menos ya en 3 años, uno podría llegar a los 6 metros. Entonces uno dice, bueno, ya de 6 metros para arriba, si llega la plaga, ¿qué es lo que pasó con este árbol? De manera natural, ¿qué importa una bifurcación? Que siga creciendo, que gane en diámetro y ya después se corta y se le saca una troza de valor comercial. Una troza de 6 metros ya, yo he hablado con los industriales, se le saca una cantidad de madera suficiente para recuperar la inversión. Entonces ya, vean que estamos hablando de nuevo, periodo crítico, igual que hablamos de periodo crítico con mosca blanca. Entonces tratemos de concentrar nuestras medidas en esos primeros 6 meses. Lo primero, bueno, no lo primero, pero una de las cosas que empezamos a trabajar fue tratar de buscar repelentes. Y por fortuna, aquí en Costa Rica tenemos una empresa, bueno, aunque el dueño es estadounidense-canadiense, Cam Weschlager, su esposa, Liliana González, química, es costarricense, así que la empresa se llama Chemtica, por Costa Rica, está aquí en la Valencia de Heredia, yo vivo en San Pablo, aquí muy cerca. Comenzamos haciendo pruebas con algunos de los repelentes de ellos. En túneles de vuelo, haciendo observaciones, simulando las horas nocturnas, etc. Luego hicimos pruebas en estas jaulas en el campo y no, pensé que tenía otra de... y lamentablemente ninguna de las sustancias que probamos nos funcionaron. Bueno, son cosas, son gajes del oficio, como quien dice, pero yo creo que es algo que no se puede descartar. Pero sí podemos optar por sustancias disuasivas, como lo hicimos con mosca blanca. Aquí tengo uno de los estudiantes, Javier Barbosa, de la UNA, fue a hacer el trabajo allá, como les dije. Lo que hacemos es cortar estos disquitos de hoja de cedro, impregnarlos con diferentes concentraciones de los extractos, y luego ponerles una larvita
para ver cuál es el área que consumen, y sobre esa base vemos si hay un efecto disuasivo o no, y después las ponemos de nuevo en dieta para que crezcan. Después hacemos mediciones de si hubo algún efecto en el peso, en la sobrevivencia, en la conformación de las alas de los adultos, etc. Y de nuevo, el hombre grande resultó extraordinariamente bueno, muy bueno como disuasivo. Repito, todo eso está publicado, no me detengo en detalles por cosas de tiempo. Lo intentamos también con ruda, porque hombre grande, las existencias de hombre grande no son muy amplias, ¿verdad? En el país ya. Y el proyecto de Rafa se orientaba también a promover la siembra, pero también el crecimiento es algo rápido, pero tampoco tan rápido como para suplir las necesidades de la industria. Entonces, pensando en algo que crezca más rápido, con Javier, con este muchacho, hicimos pruebas con ruda y el efecto es extraordinario. Y luego probamos las fracciones o las particiones y también la rutina, que es el principal componente, y tuvo un efecto parecido la rutina. O sea, eso es un dato de un gran valor, para mí de un gran valor, que valdría la pena que alguna empresa la aproveche. Y más recientemente, otra muchacha de la Universidad Nacional, Maricruz Arguedas, demostró que la reina de la noche, y esta era una observación que me había hecho Sergio Salas. Sergio, antes de morir, lamentablemente murió hace como 6, 7 años, que lo fui a visitar a su casa allá en Granadilla de San Pedro. Ahí estuvimos hablando y me dijo que él había tenido unos árboles de cedro y que donde tenía cerca Reina de la Noche no había ataques. Entonces le dije a esta muchacha que trabajáramos esto y efectivamente demostró que el extracto crudo tenía este efecto, y la escopolamina, que es el componente muy tóxico, por cierto, para humanos, también tiene ese mismo efecto disuasivo. Entonces, hay en la naturaleza sustancias que actúan como disuasivos. Y si uno los tuviera, ¿qué puede hacer? Varias cosas. Pero pensando en que siempre hay limitaciones para conseguir material vegetal, en alguna ocasión yo conocía a su papá, a don Ernesto Macaya. Habíamos trabajado cuando yo estaba recién regresado al país en una comisión sobre plaguicidas que organizó el Mideplan. Y años después conocí a Román, que trabajó en el INVIO también, estuvo de director de bioprospección, y ya en años más recientes, ¿verdad? Estuvo de embajador en Washington y ahora estuvo en la Caja del Seguro Social haciéndole frente de una manera extraordinaria a lo de la pandemia. Entonces contacté a Román y ellos me financiaron, mi asistente en el CATIE, y me financiaron algunos otros insumos y cosas. Lo interesante fue que había un producto de ellos, un bioinsecticida, que tenía este efecto. Este es un disquito de hoja de cedro expuesto a una larva y tratado con ese producto, con una de las concentraciones. Y este es, perdón, al revés, este es uno tratado con el producto de ellos, y este es un testigo, un control, en que lo pusimos la larvita a ver cuánto consumía, pero está sin tratar, está tratado con agua destilada. La diferencia es abismal. Y después eso lo llevamos al invernadero y vean ustedes cómo un arbolito sano, cuando está tratado con este bioinsecticida, y el que fue tratado con agua totalmente tostado, seco, ¿verdad? Entonces comenzamos a pensar en una formulación para el primer año. Recuerden que estamos tratando de llegarle a 3 años del periodo crítico, una formulación granulada que la estuvimos evaluando en el invernadero. Y aquí tenemos árboles tratados con ese producto en una formulación granulada, y le poníamos larvitas para ver si se alimentaban, y la larvita se moría. Al consumir la hoja, se moría. Pero cuando llevamos esto al campo, no nos funcionó. El mundo del laboratorio, el mundo de los invernaderos es muy diferente del mundo real, que es el mundo del campo. Pero en fin, eso está ahí pendiente para que algún día ojalá que se pueda retomar. Pero comenzamos a pensar en otra opción, que eran microinyecciones. Una tecnología que existe en otros países, conseguimos estas en Australia. Entonces la idea es inyectar un producto que pueda llegar sistémicamente, ¿verdad?, a las partes superiores, por lo menos que cubra hasta los 6 metros, pero va a llegar mucho más arriba. Lamentablemente, el producto no se pudo, el laboratorio se intentó hacer, los químicos de la empresa trataron de hacerlo apto para que fuera sistémico, y no nos funcionó
bien, pero bueno, el concepto está ahí. Entonces evolucionamos hacia otra cosa. Cuando uno usa una bomba, una mochila, una bomba de espalda normal, yo mido, bueno, yo medía 1,78. Hace poco me medí, ya voy como por 1,70 m. Ya con los años, como dicen, la tierra jala, se va encogiendo uno. Pero para cuando hice esto, yo medía, digamos, 1,78 m, más la extensión del brazo y el aguilón, más o menos son 2,5 m. Es decir, uno puede llegar con un insecticida corriente desde la bomba hasta esta altura, pero ya llegar a 6 metros no se puede. Entonces con Rimac estuvimos trabajando en el diseño de un aguilón, y aquí sí, como es muy pesado, necesitamos las dos manos. Y entonces ya lo que tenemos aquí ya no es una bomba de espalda mecánica convencional, sino una bomba eléctrica, que ya existe esa tecnología, con lo cual uno puede hacer las aplicaciones a 6 metros y con mayor soltura, y sobre todo en terrenos, ¿verdad? Muy inclinados, que son la mayor parte de los terrenos en el mundo forestal. Esa es una cuestión que está ahí varada, como quien dice, y ojalá que en algún momento se pueda retomar. Realmente la salida de Román, ¿verdad? Por las cuestiones de estuvo de embajador, después todo lo de la pandemia, y yo confío en que alguna vez sea posible retomar esto, porque tiene un gran valor. Y por último, ya para ir cerrando, otra de las opciones era ver cómo podemos predecir los picos poblacionales de Ipsipila. Para eso usamos cámaras bioclimáticas. Tuve una estudiante de República Dominicana, Rosina Taveras, y ella logró, estas son las curvas de crecimiento, ¿verdad? Cuánto tarda el insecto, conforme uno aumenta la temperatura en diferentes cámaras, desde 10 hasta 35 grados, cuál es la respuesta, ya sea de los huevos, de la larva o de la pupa, a la temperatura. Y con base en eso, uno hace una extrapolación para encontrar la temperatura mínima a la cual sucede eso. Y con ese dato, uno puede calcular lo que se llama el tiempo de desarrollo, y con el tiempo de desarrollo en grados térmicos, construir lo que se llama la constante térmica. Es una cifra acumulativa. Recuerden que los insectos, a diferencia de nosotros tenemos 37 grados, 38 de temperatura, una temperatura estable. Los insectos son ectotérmicos o poiquilotérmicos y dependen de la temperatura ambiental. Entonces, si la temperatura está fluctuando, eso tiene un efecto directísimo sobre ellos. Entonces, por eso es importante, más que la fecha cronológica, ver cuál es la acumulación de grados día, que se llama, cuál es la constante térmica, para ver si hay una relación entre los picos poblacionales y la temperatura. Y en efecto, Rosina hizo todo este trabajo en el laboratorio y lo complementó en el campo, contando larvas. Y aquí tenemos números de individuos, de larvas y pupas a lo largo del tiempo. Ella hizo este trabajo por casi 2 años. Y curiosamente, cuando uno superpone las constantes térmicas, que la calculamos en 1881 grados día, aquí tenemos la constante térmica. Entonces noten ustedes que más o menos, no es exacto, pero más o menos aquí había un pico. Aquí viene el otro, aquí viene el otro, y aquí sí está más difuminado, más perdido, pero esto nos dice que uno podría utilizar los datos de una estación meteorológica para predecir cuándo va a haber un pico poblacional, y entonces uno tiene que tomar medidas antes. De nada hacemos con atacar la plaga cuando ya llegó el pico, es abortar el pico para que no llegue a causar problemas. Y eso se podría hacer con trampas de feromonas, donde uno pueda, pero capturando adultos, porque andar contando larvas es dificilísimo. Ella lo hizo porque era la tesis, ¿verdad? Pero un productor no lo va a hacer. Entonces, hay trampas en el comercio de diferentes tipos. Estas son de Chemtica, que las evaluamos para ellos, pero necesitamos contar con la feromona. Y realmente en el trabajo que hicimos con ellos, encontramos que hay 4 compuestos feromonales que son electroantenalmente activos. Es decir, cuando uno pone el espectrofotómetro, los machos, bueno, a veces ni hay que poner los machos, con solo las antenas se hace una incisión, un corte, y ve la respuesta de las antenas a los diferentes compuestos. Esos 4 compuestos están ahí. Y en el proyecto que tuvimos, ese sí conseguimos un financiamiento en el CATIE con una agencia sueca, vimos que podemos hacer mezclas binarias y hasta terciarias
pero aún así no logramos tener buenas capturas en el campo. Al final de cuentas, si encontramos que hay un compuesto, tal vez dos. Este proyecto tuvimos una parte en Costa Rica y otra en Tapachula, en México, en Ecosur. Entonces, hay aparentemente una sustancia que aparece en trazas, cantidades sumamente bajas en México, y hay otra con la que sucede lo mismo en Costa Rica. Pero el problema es que ya la tecnología para la detección y sobre todo para utilizarla eventualmente es carísima. De hecho, en determinado momento, aquí están los dueños de Chemtica, Cam Schlager y Liliana González, en un encuentro internacional que me tocó organizar en el CATI, tomamos esta fotografía, y ahí estuvo Jorge Macías, el doctor Jorge Macías del Ecosur, y tuvimos la colaboración de Tom Baker. Tom, por cierto, fue profesor, casi fue profesor mío en California, porque él llegó durante mi último año de doctorado. Lo contactamos y mandamos material al laboratorio de él, y el problema era ese, que realmente el proyecto es un proyecto realmente oneroso, y eso nos desencantó y se quedó ahí varado. Y ya, ahora sí, como dicen las canciones mexicanas, las rancheras, ya con esta me despido. Yo creo que en la travesía de uno como profesional, lo más importante son los relevos generacionales. Uno está aquí hoy, no sabe si mañana va a estar, o pasado mañana, o el otro mes, o el otro año. Lo importante es, creo yo, aparte de la información que se genera por la investigación, la gente que uno formó, el recurso humano, el capital humano, importantísimo, sobre todo para nuestros países. Y en ese sentido, tuve la dicha de, como lo manifestaba Walter al principio, de dirigir casi todas en posgrado, de maestría y de doctorado, 67 tesis de estudiantes de muchos países de América Latina, y algunos de ellos muy exitosos en diferentes campos como investigadores, otros en el campo de la gestión, en los ministerios, en sus países, etcétera. Y eso lo deja a uno muy, muy satisfecho al final de su carrera, ¿verdad? Y ahora sí, esta sí es la última, la canción ranchera. En síntesis, he tenido la fortuna como biólogo de trabajar, gracias a la colaboración con otros, desde el campo de la biología molecular con la gente de la Universidad de Costa Rica, del Centro de Biología Celular y Molecular, hasta los campos de agricultores. Es decir, pasar de ese micromundo al gran mundo, al mundo del paisaje rural, campesino, etc. Como dije antes, he aprendido mucho de los agricultores, escuchándolos, conversando, dialogando. He aprendido mucho, y por ejemplo, algunos de las sustancias que evaluamos provienen de comentarios de productores, ¿verdad? Pero otras cosas más. El trabajo en equipos interdisciplinarios. Yo siempre he trabajado con gente, con colegas. Como le digo, el grupo PIPROF en plagas forestales desde el principio, con el tecnológico, con la dirección forestal, y en fin, con otros más. Y en el CATI ni se diga, porque todos, como hay un componente tan importante en la producción, siempre hay o sociólogos o antropólogos sociales o economistas, o a veces todos. Entonces, y aprende uno muchísimo a ver las cosas con otra mirada, ¿verdad? Algo de lamentar es que el trinomio histórico de investigador, extensionista, agricultor se rompió. Se rompió cuando comenzaron a impulsar los planes de ajuste estructural. Ya hoy el servicio de extensión en el país está prácticamente desterrado. Y antes el extensionista jugaba un papel importantísimo en la comunicación con los productores. Tenía una gran credibilidad entre los productores. Entonces, el hecho de que haya desaparecido los extensionistas hace que realmente los vendedores de plaguicidas sean realmente los que funcionan como pseudoextensionistas, pero con un interés lógico, que es el de promover la venta de los productos de su empresa. Entonces, ahí hay un divorcio que tiene un gran costo desde el punto de vista ambiental y social también. Y bueno, lo último, y tal vez lo que más me retribuye, es que he hecho este recorrido sin dejar de ser biólogo. Es decir, todo lo que he hecho ha sido trabajo biológico, ha sido investigación de carácter biológico, con ciclos de vida, con comportamiento, con las cosas que ustedes ya han visto, todo esto de disuasivos, repelentes, etc. Y no quiero
terminar sin antes, pues ya le he expresado las gracias a varias personas, pero muy efusivamente a quienes me dieron la oportunidad en los primeros años en la Universidad Nacional, especialmente Rolando Mendoza, un gran conservacionista, ambientalista, que fue quien me llevó allá. Yo había sido asistente de él en la UCR. Juan Bertoglia, a quien ya mostré en una fotografía. Y luego en CATI, el doctor Joe Saunders, que confió en mí desde el principio y tuvimos la fortuna de tener una relación muy cercana. Y bueno, y ni se diga de todos los demás que ya he mencionado. Todo lo que uno muestra hoy es la amalgama, la convergencia del esfuerzo de muchísima gente. Muchísimas gracias por su atención y en lo que pueda, si puedo hacer preguntas, comentarios, con mucho gusto. Muy amables. Y de verdad, muchísimas gracias, don Luco, por esta tarde tan espectacular, con tanta información. Y de parte de la Academia Nacional de Ciencias, le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Dayana, por toda la calidez que he recibido de parte de la Academia en estos días recientes, desde que ingresé como miembro honorífico, por la oportunidad por compartir que me dieron de compartir esta tarde sobre estas cosas. Y realmente eso, que más allá de lo científico, para mí esto es un convivio virtual con gente muy querida, Mario en Uruguay, Colmar en Dominicana, y todas estas otras personas, Rodrigo, Pedro, Frank, y realmente me emociona mucho. Y de nuevo, yo a los que estén oyendo ahora o puedan oír la plática después, estoy a punto de cumplir 70 años, ahora el próximo mes, me siento con plena salud y con ganas de seguir activo. Entonces, en lo que pueda ayudar, con muchísimo gusto, y ojalá que mantenga esa pasión y ese entusiasmo siempre. Les agradezco mucho su atención. De nuevo, Dayana, muy amable por ayudarnos tanto en toda la logística de la organización de esta presentación. Y muy buenas tardes a todos, que estén muy bien.